Bienvenidos a Voces de Cambio. A través de este podcast queremos compartir historias, experiencias y reflexiones que inspiren y motiven a nuestra comunidad a unirse a nuestra causa. Pues bienvenidos a un episodio más de Voces del Cambio. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar con Tony. Tony, tienes una misión en el mundo hermosa. Estás trabajando en Casa de María con chicos y chicas, o sea, adolescentes en recuperación de adicciones. Es algo que muchas veces preferimos hacernos de oídos sordos y si no lo veo no existe, pero desafortunadamente existe y es algo muy fuerte en México, ¿no? Quisiera empezar con que nos des un contexto. ¿Cuál es el perfil común de los adolescentes que llegan a la casa hogar y qué vacíos familiares o sociales suelen compartir? Pues mira, son jóvenes, todos son menores de edad. Normalmente traen un consumo de polisustancias. Ahorita ya el alcohólico nato ya no existe. Empiezan con una sustancia y de ahí van, ¿no? Cuando ellos ya llegan a rehabilitación, ya traen un consumo de varias sustancias. Y adicional a eso, pues son hogares donde ya ellos no tienen límites, tienen mucho vacío existencial, no hay un punto de hacia dónde van. La gran mayoría son hogares uni, uniparental, donde solamente existe mamá. En la gran mayoría, te puedo decir, hasta el día de hoy en Casa de María hemos atendido 520 niños, no más de 15, 20 al máximo, está presente papá y mamá juntos. Okay. En la mayoría solamente existe mamá. Entonces, no hay límites. Que mamá se va a trabajar, a proveer, es la proveedora de casa, y ellos se quedan solos prácticamente todo el día. Creciendo y educándose solos y con la tele y con los videos y con todo eso que muchas veces es lo que más daño hace, ¿no? Es correcto. Desde neuronalmente. En tu experiencia, ¿qué tan temprano están comenzando los niños y adolescentes en México a consumir sustancias el día de hoy? Bueno, cada vez es una edad inferior. Hace más de 10 años, podemos decir, en la ENA 2011, 15 años. Hace 15 años la edad de inicio era a los 18 años. En la actualidad te podría decir que inician a los 8.5 años de forma experimental, lo experimentan. Algunos se quedan en la experimentación, pero por lo menos alrededor del 40% sí llega a la dependencia, donde ya requieren un tratamiento para poder salir del consumo de sustancias. Ahorita nos platicas un poquito de exactamente de qué va el tratamiento que ustedes son los que les están dando. Por ejemplo, yo creo que es una vulnerabilidad extrema, ¿no? Para caer en esto. ¿De qué manera la falta de una red de apoyo familiar tú crees que acelera el proceso de la adicción de un menor? Pues es un factor principal. La red de apoyo es el factor principal, en donde ellos, por supuesto, si no la tienen, que se sienten solos, no tienen, están en esa búsqueda de la identidad, y como no tienen su identidad a una edad temprana o no hay quien los eh, apoye precisamente a eso, buscan esa identidad afuera. Y para entrar a la familia de la calle, lo primero que te piden es consumir una sustancia. Entonces, ese es el factor principal. Pertenecer a algo, o sea, ellos quieren pertenecer a algo. Me voy a regresar un poquito porque creo que no hice la introducción exacta. ¿Tú cómo empiezas con esta hermosa labor? Ay, pues yo siempre digo que son los caminos de Dios, porque yo conozco a mi esposo, lo conozco él ya trabajando con los alcohólicos, pero adultos, y al estar yo dentro de lo que es una compañía grande, tenía una fundación.
y llegamos ahí nos invitaron a hacer una labor social, una obra de teatro, donde esta empresa estaba fusionada con otras empresas para lograr una reintegración de un joven. Durante un año se iban a ser responsables de este joven. Y ahí vi una obra de teatro que la verdad me rompió el corazón. Y esas obras eran la vida de cada uno de esos jóvenes, ¿no? Jóvenes que mataban, jóvenes que se dedicaban a la delincuencia. Y ese fue el primer acto para mí, es el primer hecho que me impactó, porque yo no me imaginé que alguien tan joven pudiera tener ese tipo de vivencia. Después nos invitan a mi esposo y a mí a participar en un retiro de jóvenes, también de adicciones, donde un amigo estaba abriendo una clínica en Zacatecas. Y asistimos, eran 7 menores de edad, también con unas historias de vida impresionantes, donde ahí unas chicas se dedicaban a secuestrar, a matar por un teléfono, por 1,000 pesos, por una cosa impresionante, una cosa mínima, ¿no? Y también historias de vidas muy crudas y muy inimaginables, que no te imaginas que existan. Y ya lo último que pienso yo que fue lo que marcó, fue que nosotros estábamos trabajando con adultos, pero empezamos a recibir muchos jóvenes. Y por situaciones, ¿no?, que al final yo digo son los planes de Dios, mi esposo y yo no tuvimos hijos. Y entonces yo veía a esos jóvenes ya dentro del programa, y un programa que nos dimos cuenta que no era suficiente para ellos, porque era un programa de fin de semana, de estar yendo 2, 3, 5 veces a la semana al lugar, pero cuando nos dábamos cuenta ya estaban otra vez en el consumo. Ok. Y entonces yo recuerdo que esa vez le pregunté yo a Dios, ¿no? Yo dije, ¿por qué nos estás mandando jóvenes, ¿no? Hice yo la pregunta así como, no entiendo, ayúdame a entender, ¿no? Y el día siguiente yo me iba al trabajo, mi esposo me deja en la estación del metro, ahí en donde yo tomaba el metro para irme al trabajo, y me dieron un periódico que era el del metro, y que en ese momento en la primera página decía, nueva pandemia en México, alcoholismo en adolescentes. Y entonces yo entendí que lo que estábamos haciendo ya no era para los adultos, tendría que ser para los adolescentes, ¿no? Y empezamos a platicar mi esposo y yo, y me dijo, no tienes ni idea en lo que te vas a meter, pero si quieres, pues lo intentamos. Y la verdad es que todas las cosas empezaron a dar. Tuve una amiga que me asesoró cómo dar de alta el acta constitutiva. Fuimos a buscar una casa que nos costó un poquito de trabajo, la primera en la que estuvimos 12 años. Y el día que el matrimonio nos conoció y le explicamos para qué era, ese día nos dieron las llaves. Wow. Tenía deudos de agua, de luz, y el Señor nos dijo, pónganlo al corriente y lo tomamos a cuenta de renta, pero ustedes inicien el día que ustedes quieran. Entonces, pues yo siempre digo, Dios tenía ese camino para nosotros, que no tuvimos la oportunidad de tener hijos propios, ¿no? ¿Y ahora tienes cuántos? Pues ahorita en este momento tenemos 52. Ay, no puede ser. 52. Pero No sí puede han ser. pasado por nosotros 520. ¿Cuántos adolescentes. años lleva Casa de María? Estamos iniciando ahorita 2026, el número 13. Ok, 13. ok, ok. Bueno, ya después, bueno, ahora sí ya vámonos con lo escrito, porque luego me pierdo. Si les gusta, por favor, suscríbanse, denle like y compártanos, por favor. Ahora sí, vamos a hablar del proceso de recuperación, el cómo. La diferenciación, diferenciación. ¿Por qué la rehabilitación de un adolescente debe ser distinta a la de un adulto?
¿Qué necesidades emocionales específicas atienden ustedes? Bueno, es que normalmente el adulto ya perdió todo. Uh-huh. La gran mayoría cuando llega a una rehabilitación ya perdió la familia, ya perdió el La trabajo, ya esposa, perdió los los amigos, los hijos, esposos, todos los etcétera, bienes, ¿no? sí. Entonces, normalmente la rehabilitación de un adulto está enfocado a recuperar lo que perdió, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de un adolescente, el adolescente es importante que él descubra quién es y cuál es para lo que es bueno. Te podría decir su carrera, pero muchos de ellos, la verdad, han abandonado totalmente el estudio y el daño neurológico que le ha hecho la sustancia, que le es muy difícil su aprendizaje comparado contra un joven que no ha consumido absolutamente nada. Entonces, lo importante es que él descubra quién es y para qué es bueno. Algunos regresan a la escuela, otros con que aprendan un oficio. O sea, lo importante es que él cree algo en sus manos. Puede hacer un oficio y con eso es más que suficiente. Él con eso se motiva para poder dejar la sustancia. Conocer algo nuevo, por ejemplo, en el caso de los adultos tú decías, un adulto es la recuperación de algo que ya perdió, ¿no? Y entonces a lo mejor podríamos decir que de los adolescentes es conocer algo que ni siquiera tienen la menor idea, ¿no? Porque desafortunadamente, ¿no? Que desafortunadamente no lo han conocido, o sea, no han tenido esa oportunidad. Esa podría ser. Así es. Ok. Ahora, algo bien importante. Estábamos comentando ayer, porque comimos juntas, o antier, el encierro contra la libertad. Mencionaste hace unos momentos y decías, iban cada 8 días, pero entonces tenían la facilidad al alcance de poder consumir. ¿Cuánto tiempo tienen que estar, suena fuerte, encerrados, pero cuánto tiempo no pueden salir de casa de María? Bueno, ¿Cómo es el proceso? Mínimo, nuestro tratamiento como mínimo dura 4 meses y medio, que son 20 semanas. 20 semanas es un proceso donde ellos primero es enseñarlos a sus cuidados básicos, porque muchos de ellos dejan de bañarse, dejan de asearse. Entonces empezar con una rutina con sus cuidados básicos, dejan de comer. Entonces, desde que a su horario para levantarse, dejan de cepillarse los dientes. Entonces son pequeños hábitos que ellos van adquiriendo por lo menos los primeros 21 días, ¿no? Desde para levantarse, desayunar e incorporarse en algunos talleres, clases para también de regularización, porque te repito, algunos han dejado los estudios o si están, ya dejaron, reprobaron el último semestre o el último año de la escuela, ya son focos que nos van alertando que algo está mal. Uh-huh. Pero algunos ya 2, 3 años llevan sin estudiar. O tengo chicos que tienen 15 años y que no saben leer y escribir. Hoy, desgraciadamente, no los pueden reprobar. Entonces van pasando. Aunque no sepan absolutamente nada. Con 6, pero ellos llegan ahí y no saben leer ni escribir. Entonces ellos tienen clases de regularización, tienen talleres y tenemos horarios estrictos: desayuno, comida, cena, levantarse, dormirse, lavarse los dientes después de cada comida, asistir a sus talleres. Tenemos talleres de reinserción de música, de barbería, de box, donde, te repito, cada uno va encontrando algo que le apasiona, ¿no? Claro, algo que le despierte las ganas de seguir adelante. Y son mínimo así, donde él lleva 20 semanas. Tú decías, ¿cómo viven ese encierro? Lo difícil para ellos son las primeras semanas. Tercera, cuarta, máximo quinta. Porque tanto en la alimentación no come nada y luego comen como lo doble o lo triple. Sí, claro. Y luego bajamos una curva y se estabiliza su alimentación. Y lo mismo pasa en su cuerpo, mientras la sustancia, él ya no consume sustancia. Algunos viven el síndrome de abstinencia dentro de casa y es irse adaptando a todos esos horarios y situaciones, talleres
que nosotros les ofertamos en ese sentido. Pero lo más importante es que ellos encuentren un hogar, una familia, un respaldo, una figura que está ahí para lo que ellos necesitan emocionalmente, ¿no? Tenemos apoyos de nuestro tratamiento está integrado también por psicólogos, por el médico, por el consejero, donde él se siente mal y quiere hablar con alguien, ¿no? Entonces, de esa forma va encontrando un igual también que él, porque eso pasa. El que va llegando dice, ¿cómo puedo cómo pueden ustedes estar tan contentos en un lugar así, ¿no? Y lo que le dice el que lleva más tiempo, le dice, te vas a acostumbrar. Aquí es una casa, es una familia, te va a gustar. Esa es la expresión que uno le dice al otro, ¿no? Sí, porque ¿cómo cambias el chip de que a donde están llegando no es un castigo? Es un refugio, es un hogar, es una casa, ¿no? Yo les digo a las mamás, mire, hoy no se quiere quedar, o las mamás o la autoridad que me las llevan. Hoy, el problema es que hoy se quede, pero el día de mañana cuando acabe su tratamiento es que se vaya, porque ya no se quieren ir. Y ese es el problema, ya luego se los llevan y se van llorando o quieren estar más tiempo o el punto es que ya no quieren irse. Entonces, Están a gusto. están a gusto y eso es lo más importante, que encuentren un hogar. Claro. ¿Cómo llegan a ti? O sea, ¿son referidos por el DIF? ¿Y de qué otra manera pueden llegar a ti? Bueno, tenemos referidos por el DIF, por varios DIF del país. También tenemos aquellos donde, de acuerdo por alguna acción que hicieron, por una medida cautelar, el juez dictamina un tiempo de tratamiento y ese tiempo, pues en la gran mayoría de nuestra experiencia no son meses, son años. Les cambia estar en una correccional a estar en un proceso de rehabilitación y por medio de las familias. Aquella familia que está viviendo en este momento una situación con algún hijo que tiene una adicción, normalmente busca ya sea algún familiar, alguien, porque la gran mayoría de nuestros referidos son del amigo, del primo, ahí estuvo el sobrino, ahí estuvo la misma familia, nos va recomendando. Ok, ok, ok. ¿Y qué es el mayor obstáculo que encuentras con ellos? Ay, Dios mío, pues en ellos su propia familia. Tristemente en las familias, en la gran mayoría y te hablo aún cuando tengan papá, me refiero que lo lleve la familia o cuando sea proveniente del DIF. Tenemos familias donde se maneja mucho la violencia, se maneja mucho el consumo, o sea, ya lo normalizaron. Entonces, para nosotros trabajamos con ellos 20 semanas, ellos cambian su chip, sin embargo, al volverlos a reintegrar a la familia, es la misma. Se vuelven a contaminar. Se vuelven a contaminar. Y pues porque hay familias que están dentro de lo que es el ambiente de la venta, del consumo, o no necesariamente es el directo, pero sí conocen al primo o al tío o al alguien que se dedica a eso, y para ellos ya es normal, ya está normalizado. La familia normalmente cuando los mete a un proceso de rehabilitación, eh, se escucha crudo, pero así es porque ya él se volvió un problema, no es porque quiero un proceso de rehabilitación y quiero entender por qué empezó a consumir, ¿no? Sí hay familias en esos casos, por supuesto, pero la gran mayoría es porque el menor se volvió un problema. Y entonces quieren que se resuelva su problema, ¿no? Lo ven como un hecho aislado, que es un problema de la familia, cuando no se dan cuenta que el problema está en el entorno. En el entorno familiar. Pero es el mayor obstáculo, la misma familia, tristemente.
Sí, fíjate que yo estuve en Al-Anon, ¿no? Y un tema que me impresionó mucho fue cuando vimos el carrusel, ¿no? O sea, se suben, se bajan y se vuelven a subir y esto sigue dando vueltas. Y lo que tú acabas de decir, ¿no? Ahorita en un momento dado es la familia quien va y que lo deja, pero después ellos son el mismo medio en donde él tiene que regresar, porque muchas veces también no hay de otra, o sea, ¿a dónde se van? Que también esa es otra parte que tú ya estás pensando en prepararlos para que no regresen a lo mismo, ¿no? Y conociendo y ya teniendo un oficio, ya teniendo algo en mente, vean otra posibilidad, que eso era algo que también nos estabas comentando el día de la comida, ¿no? Así es. En cuanto a prejuicios pues que tenemos todos, ¿no? Porque, oye, si con un adicto, un alcohólico adulto, no, pues ya no es de fiar, ¿no? O sea, perdóname, pero ya no es de fiar. ¿A qué se enfrentan estos chicos? Sí, ¿Qué hay hacemos? mucho. O sea, entre que qué se enfrentan y tú, ¿cómo nos podrías decir que podríamos apoyarlos? Porque de verdad muchas veces es desde la ignorancia. No sabemos cómo actuar con ellos. Sí, hay mucho estigma. Hay mucho estigma. Es el adicto, es el ratero, se le pone una etiqueta y es mucho estigma, tanto para el punto escolar como el punto laboral. Yo creo que como humanos estamos acostumbrados a ver el defecto solamente, ¿no? No vemos el esfuerzo que ha hecho esa persona por salir de donde estaba. Eso no lo vemos. Vemos solamente el defecto. Y tristemente, no nada más en las escuelas, en los trabajos, inclusive en las casas hogares, nosotros decimos, ya terminó su proceso de rehabilitación y creo por la edad, consideramos que vale la pena que él se reintegre a una casa hogar para que ahí pueda tener una vida diferente, ¿no? Porque no es, para nosotros todo es adentro, escuela, talleres, diversión, todo es adentro. Y en una casa hogar pues van a dormir, es más de una casa y salen a la escuela, etcétera, ¿no? Pero saben que viene de una rehabilitación de adicciones, no, no es perfil. Desde ahí hay mucha ignorancia y yo le hablo mucho egoísmo porque solamente vemos el defecto y no vemos El todo el esfuerzo. esfuerzo que se hizo para que él tuviera una nueva oportunidad. Tony, yo el día que fui me quedé impresionada con un niño que vi. ¿Cuántos años tiene el más pequeño? Bueno, los más pequeños que hemos recibido son de 8 años. Increíble, Ujú. o sea, increíble. Y por ejemplo, los tienes a los niños de 8, desde 8 hasta 18 años, son los chicos que tú tienes. 17 antes de cumplir los 18 años. Ah, ok, ok. Y están todos juntos. ¿Cómo interactúan entre ellos? Porque aparte hay otra cosa que es muy buena, o sea, niños y niñas. Sí. Ok. Sí, cuando nosotros comenzamos, de cada 10 niños había 2 niñas Y o una. ahora, Y ahora cada vez está más a la par. En la actualidad, ahorita de los 52, tenemos 22 niñas y 30 niños. O sea, cada vez va más a la par. Sí, aunque también es una cosa cruda, pero puedes decir, tiene 8 años ese niño, ¿no? Cronológicamente. Sin embargo, muchas veces esos niños ya tienen vivencias de un adolescente, ¿no? Ya te hablan de la forma en cómo preparan y cómo se vende y cómo, porque en algunas ocasiones algunos, tengo un chico de 11 años que nos llegó, que él en teoría vendía dulces, pero en su cajita pues traía bolsitas de droga, ¿no? O sea, hoy son utilizados, son con mucha facilidad para esa venta. Entonces son vivencias ya no de un niño, sino de un sí, adolescente. como tú dices, podrán tener 8 años cronológicamente, pero no así vividos, ¿no? Con la rapidez que se tienen que enfrentar ellos.
¿De qué vives? ¿Cómo le haces para hacer el milagro de sacar a 52 chicos y chicas adelante? Pues también de la gracia de Dios. Bueno, desde 2015 somos donataria autorizada y afortunadamente el trabajo que teníamos, que nosotros veníamos haciendo, eh, 10 años atrás, pues trabajamos con adultos. Entonces, mucha gente que nos conoce supo que íbamos a abrir para adolescentes, ¿no? Y primero iniciamos con la cooperación de toda esa gente, ¿no? Yo pongo un colchón, yo pongo una cama, yo este, aporto para madera, porque van a comprar para la cama, y yo pongo una silla, yo pongo una mesa, etcétera, ¿no? Al inicio fue la inversión de mucha gente que creó y creyó en nuestro sueño, ¿no? Pues después, los primeros años fueron años muy difíciles porque pues pagaron renta, porque pagamos renta durante 12 años, pagar renta y pagar la alimentación, pagar los servicios. Y los primeros años llegamos a 6, por ejemplo, el primer año. Ya el segundo año, 2015, llegamos a 10, a 12. Y fueron años difíciles, donde nos tuvimos que deshacer pues de las inversiones que teníamos nosotros. Teníamos una camioneta, teníamos otro carro, etcétera, ¿no? Y en esa búsqueda, estar tocando puertas. Desde un inicio, pues también tenemos amigos que un amigo, por ejemplo, en la central de abastos, que él se dedica en la venta de chiles, jamaica, tamarindo, etcétera, y él desde un inicio, esa es su donación, nos ha aportado frijol. Entonces buscamos, tocamos puertas, porque si bien es cierto, tenemos una ayuda del gobierno, es una ayuda, el tema de rehabilitación es caro. Y si realmente se pusiera el costo real para las familias, no hubiera muy pocas familias que tuvieran la oportunidad de que su hijo se rehabilitara. Entonces, la verdad es que tocamos muchas puertas, desde empresas, personas físicas, amigos que ya nos conozcan, y así nos van pasando la voz, van pasando la voz. El amigo nos presenta a otro amigo, y a veces el amigo no tiene en ese momento para darnos, pero el amigo sí tiene, nos da un donativo, y pues esa es la forma. En Hemos que hasta el día subsisten. de hoy tocando puertas. Sí. Ok. Sí, porque fíjate, por ejemplo, ¿no? Nosotros en staff somos así como que el medio entre varios, ¿no? Para conseguir igual. En otros episodios hemos comentado, bueno, si tú conoces a algún dentista porque Casa de ICE tiene necesidad de poner 5 brackets, bueno, a lo mejor no es necesario que des tu dinero, a lo mejor puedes dar tu tiempo y conseguimos el patrocinador que nos compre el material. O sea, contigo podría ser también algo así. ¿Cuáles serían tus necesidades en este momento? Hablando de que están estrenando casa, no nueva, evidentemente, pero casa más grande donde ya están 55. ¿Cuáles serían tus necesidades y qué podríamos decir? Si tienen una tlapalería y nos pueden donar clavos, cemento, pintura, o sea, ¿cuáles serían tus necesidades independientemente de económicas? Pero ¿qué es lo que más tú requieres en casa ahorita? Pues mira, sí tenemos ya en diciembre a la fecha, tenemos 3 meses en esta casa que nos hicieron favor de otorgar en comodato la orden de los padres mercedarios. Es una casa que estuvo abandonada 20 años. Yo te encargo el deterioro. 20 años. Entonces, la verdad es que habilitarla fue ahorita titánico. Hicimos un stand-up, vendimos pan de muerto, vendimos roscas, vendimos todo lo que podamos imaginarnos, vendimos, hicimos rifas, y solicitamos donativos, hicimos campañas de ven, ayúdanos, la gente nos iba a ayudar a jalar el material, a limpiar, a pintar, etcétera. Ahorita está habilitada en un 60%, todavía nos falta, todavía es un enfoque. Entonces, todo lo que es de construcción, desde ladrillo, eh,
La verdad es que es el cascarón, el ladrillo es un poco lo que necesitamos, pero mucho, mucho más. Cemento, grava, este, pues todo lo que se equipa, la varilla, la que se ocupa para hacer, necesitamos reforzarla. Hay varios lugares que tenemos todavía que reforzarla, entonces lo que para hacer los castillos son las varillas. En el punto de uso común, normalmente lo que siempre compramos sí o sí cada semana es azúcar, papel de baño, aceite y huevo. Esas cosas sí o sí se compran, crema, lácteos, todo esto. Porque gracias a Dios todo lo demás, de alguna otra forma ya te decían la gente, pues ya le traje 2 kilos de frijol, ya le traje 3 kilos de arroz, ya traje unas pastas, es lo que más normalmente la gente da. Entonces, eso ahí poco a poco con lo que la gente nos va llevando, vamos evitando hacer el gasto. Y las cosas de aseo personal. Porque si bien es cierto que el 30% de los chicos tienen una familia que se hace cargo de ellos, de sus cosas de aseo personal, los otros chicos llegan, el otro 70% llega con una mano adelante y una atrás. Entonces necesitan jabón de baño, pasta de dientes, desodorante, todas las cosas de aseo personal. Eso es sí o sí se va requiriendo cada semana. Entonces, pues quieras que no, es un gasto fijo que se tenga que hacer, se tiene que hacer. Claro. Oye, y por ejemplo, muchas veces tenemos la costumbre o pensamos que donando ropa que ya tenemos terrible, ay, para no tirarla, entonces la dono, que me parece pésimo. Pero bueno, ¿ustedes aceptan ropa o prefieren ropa interior, que era lo que estábamos platicando, ¿no? Que también se nos olvida que también eso usan muchísimo. O sea, tú sí aceptarías donativos de ropa y cosas así. Sí, normalmente yo les digo, son jóvenes y son jovencitas, solamente que vean que vaya dirigida para ellos, porque lo que siempre más falta pues son los pantalones de mezclilla, los tenis, sí o sí, tenis desde el 2 hasta el 7, todo el tiempo está faltando. Yo me acuerdo y bueno, en casa éramos 8, ¿no? Hoy te compraron unos tenis y en 3 meses dices, ya se me acabaron, ¿no? Si son los únicos que tienes, tienen un tiempo de vida de 2, 3, máximo 3 meses. Y Claro, pues porque es eso lo siempre único. falta. Ok, Y la ropa interior, ahí sí, la ropa interior es importante que sea nueva para nueva. evitar cualquier, Claro, por higiene, ¿no? claro, Por claro, salud, claro, salud claro, claro. física para ellos. Pero todo lo demás sí se acepta donativo, Ok, siempre y cuando esté en en condiciones que ellos lo condiciones, puedan claro. seguir usando. Claro, claro. Vamos a poner después la dirección, tu teléfono, tus redes, todo para que te sigan. Y en cuanto a especialistas, te decía, en ayuda y solidaridad me dijeron necesitamos un dentista, ¿no? ¿Qué Sí, especialista tú dirías? Apóyennos con un especialista de nutrición, psiquiatría, psicología, no sé. pues mira, psiquiatría es muy común, normalmente es el médico del adicto. Sin embargo, para menores no es tan fácil encontrarlo, ¿no? Y siempre batallamos, el paidopsiquiatra. Batallamos mucho porque en los hospitales de gobierno donde está, que es el Juan N. Navarro, pues la cita es dentro de 3, 4, 5 meses, ¿no? Para una valoración. Ujú. Normalmente el dentista también. Tengo una dentista que nos dona su tiempo, su material, su todo, pero no se da abasto con la cantidad de chicos. O sea, vamos trabajando con uno y ese uno tiene 6 citas. Entonces, hasta que no termina vamos. Normalmente ella me trabaja de 2 a 3 a la par. Ok. Tengo otro amigo que desde un principio él nos daba el servicio, sin embargo, los tengo que llevar yo hasta el estado, donde tengo que manejar en carretera, allá en Tequisquiac, 2, 3 horas de ida y 2, 3 horas de regreso. Y me atiende a 2, a 3, una vez al mes. Entonces, la verdad, a veces es lo que falta para uno es tiempo, Sí, ¿no? claro. Pero el dentista, la verdad sería algo excelente, 2, Ok. 3 dentistas a la vez para poder trabajar, porque ellos se descalcifican con el tema del consumo de la Claro. sustancia, hay mucha descalcificación. Inclusive
es muy común con ellos las caídas. He tenido caídas que se tropiezan con una escoba y ya se rompieron el brazo en 3 por la descalcificación Wow. que ellos tienen. Imagínate, si eso es en los huesos, pues imagínate los dientes. El doctor, el médico sería algo muy bueno, un gran apoyo, el dentista para ello. Sí, porque ¿sabes qué? O sea, muchas veces no es que pidamos al aire, sino exactamente al ahí se va, ¿no? Es decir, yo necesito esto para empezar a hacer una... Y algo básico que también nunca sobra son el pedagogo. ¿Ok? Porque yo te comentaba, tengo chicos de 12, 13, 14, hasta 15 años que no saben leer y escribir. Entonces, aunque ya tengan ellos su certificado de primaria, Eso no ¿cómo los voy significa... a inscribir a una secundaria si no saben leer y escribir? Entonces, la verdad es que en pedagogos, hoy actualmente tengo 2 voluntarios, pero no sobran. La verdad es que si hay otros 2 o si hay otros 4, otros Ok. 6, entre más pedagogos tengamos, pues más avance tenemos con ellos para reintegrarlos al estudio donde ellos se quedaron, pero que ya lleven el conocimiento de acuerdo a ese nivel de estudios. Sí, claro, sí, claro. Y para empezar a cerrar, Tony, ¿qué historia de éxito me podrías contar si no quieres darme nombre? Pero ¿qué es algo que tú de verdad dices, estas son margaritas para el alma y fue un gran logro para nosotros? Algo que me quieras compartir. Bueno, este año vamos a asistir mi esposo y yo a la graduación de un abogado. Este año. Ok, Es nuestro primer hijo espiritual que nos invita a su graduación. ok. Entonces, pues es algo satisfactorio después de estos 13 años de trabajo, ya empezamos a ver esos frutos, ¿no? Ok. Sabemos y regresan varios que han estado con nosotros, nos visitan, nos presentan a su hijo, a su pareja, etcétera, que han crecido. Pero ya el hecho de que alguien llegue a concluir una licenciatura, pues es donde dices, valió la pena, ¿no? Claro, se ven los Se frutos. ven los frutos. Tony, ¿cuánto es el máximo tiempo que se queda, que se pueden quedar ahí contigo? Pues mira, por parte de la familia tenemos un plan más o menos entre 20 hasta 40 semanas. Puede ser hasta 9 meses, ¿no? Por familia. Son de esos chicos que tienen familia y que una vez que concluimos su tratamiento empezamos el trabajo del reintegrarlo. A veces no nos funciona porque ya tuvo algunos problemitas, lo regresamos Reincidencia. 2, 3 semanas y otra vez lo volvemos a integrar, etcétera. O él mismo dice, yo no me siento seguro ahorita regresar a mi casa porque hay A, B, C, estos factores que a mí me afectan y yo quiero salir de aquí hasta que concluya este curso nivel de estudios que está estudiando, ¿no? Pero Ese en es el del caso 30%, ese es del del 30% que 30%, tienen familia, sí, pero el 70% que no. de los que no tienen, pues puede ser la gran mayoría hasta que cumplen su mayoría de edad. Ok. Sí, ya los empezamos a reinsertar en algunos desde los 16, 17 años, es decir, ya tienen el contacto en la calle, ya tienen un trabajo, pero siguen viviendo con nosotros. Solamente salen al trabajo y ahí tienen su vivienda. En esos que no cuentan con red de apoyo, su salida es hasta que son mayores de edad. Ok, Así ok. es. Y por ejemplo, ¿tú qué red flag nos podrías decir? Y para quienes nos escuchan y nos ven, cuidado con esa red flag. ¿Qué te dice o qué te señala o qué te está advirtiendo esa actitud del niño? ¿Cuáles serían esas banderas? Pues primero, en el tema de los estudios. Empieza a reprobar materias, le pierde el interés al estudio, ¿no? Tú dices, él llevaba muy bien en la escuela y ahora ya no asiste, ya reprobó unas materias, ya me empezaron a llamar la atención de que algo está pasando, ¿no? Luego sus cuidados, decíamos sus cuidados, el chico que normalmente se baña todos los días y dices, y ahora no se quiere bañar, ¿no?
Y dices, bueno, está bien, un día no pasa nada, pero te das cuenta que en una misma semana ya pasaron 2, 3 días que tienen la misma actitud. Y se encierran, se aíslan, son chicos que ya pierden el tema de socializar. Antes que salíamos cada semana a ver a la tía Juanita, y ahora ya no quiere ir con nosotros con la tía Juanita, ya se quiere quedar en su cuarto encerrado, dice, ¿no? Y luego también tengo mamás que dicen, yo me daba cuenta cuando ya no me dejaba entrar a su cuarto. O sea, ya se vuelven como celosos de su espacio y dices, ¿qué está pasando, no? Y otro punto es algunos, ¿no? También pueden ver un cambio en sus hábitos. Es decir, normalmente el adicto duerme de día y sale en las noches. Ujú. Entonces, él normalmente se iba a la escuela, regresaba, hacía su tarea, dormía un rato y quizá, duerme, descansó 1 hora, está bien, pero ya no asiste a la escuela, ya se levanta a las 11, 1 de la tarde, se va en la noche que va a ver a los amigos y llega de madrugada, o sea, ya cambió sus hábitos. Y a veces la familia dice, es que yo no veía, lo olía y me daba cuenta que no, pero ya tenía todas esas actitudes que ya para nosotros son focos amarillos que se están prendiendo, que algo está pasando con ese adolescente. Y cuidado con eso. Así es. Sí, claro, claro. Tony, muchas gracias. Muchas gracias porque nos tienes la confianza. Estamos medio debutando. Esto es algo nuevo para nosotros. Como Staff 23, ya tenemos un poquito más de tiempo, por eso te conocimos. Tenemos muchos planes y primeramente Dios y ustedes que nos apoyen para lograr hacer esto. ¿Qué más nos quieres decir para cerrar ya con nuestro... Bueno, que les quería compartir las redes sociales, ¿no? Hoy Ajá. estamos en esta propiedad. Esta propiedad está en la colonia Simón Bolívar, en la calle Dinares, número 51, en la alcaldía Venustiano Carranza. Nosotros desde hace varios años estamos dentro de lo que es nuestro Facebook y está completo. Centro de Formación y Restauración, Casa de María AC, así nos pueden buscar. Tenemos nuestra página de internet que es casademariacdmx.org, así está nuestra página y nuestro teléfono, que también desde un inicio, aunque nos cambiemos de domicilio, sigue siendo el mismo, es el 55 65 45 06 62. Y pues nada más que esperemos que esto les haya abierto un poquito el panorama y que cuando vean a una persona, sea un joven, un adulto, que va saliendo de recuperación, que no vean su defecto, que vean todo El el esfuerzo esfuerzo que se hizo. y lo que significa para ellos estar Así afuera. No, y aparte se te olvidó algo bien importante, que ya estamos buscando que podamos hacer depósitos recurrentes o domiciliados. Entonces así ya ni lo sentimos, nos gastamos más en otras cosas, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Tony, muchas gracias. Espero que les guste y por favor síganos, denos un like. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.